que vimos y después damos una introducción a este tema del infierno y después nos metemos de lleno. Bien, primero decíamos que las llamadas postrimerías, novísimos, o lo que hoy es conocido como la teología del más allá, pues son verdades que están dentro de la doctrina de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y que esas verdades a su vez pues obviamente son retomadas del Evangelio, de la Escritura, en general, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, toda la Escritura como tal, la palabra de Dios. Sin embargo, pues esos temas, como hemos dicho, no son muy predicados, por decirlo así, ya en la actualidad, como que se han dejado de lado y es necesario rescatarlos para conocerlos, para vivir nuestra fe intensamente, amar a Dios y ansiar el cielo. Entonces, esas postrimerías, esos novísimos, esa teología del más allá, hemos dicho que es lo que es la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. Y diría el padre Domingo Rutuolo en el libro del Purgatorio que hay una misericordia muy grande del Padre para no irnos al infierno. Hay una misericordia de las últimas misericordias que es el purgatorio, del cual también hablaremos, pero las postrimerías propiamente, los novísimos, la teología de más allá, está repuntado en lo que es la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. Y obviamente esos lugares existen tal porque están determinados en la Escritura, no es que se los invente la Iglesia. Bueno, el protestante o el que cree en otro credo, etcétera, últimamente los ha negado a partir sobre todo del siglo XVIII, como lo voy a dejar entrever un poquito más adelante. Bueno, entonces decíamos que ya hablamos un poquito acerca de la muerte, ¿verdad? Decíamos que es un proceso que tiene que pasar el hombre, un proceso transitorio para poder llegar a ese lugar que Dios le ha destinado. Y la muerte hemos dicho que es la descomposición de la materia, pero que además en el contexto religioso solamente es un proceso, a razón de que nuestra alma es inmortal. Entonces seguimos viviendo, seguimos existiendo, pero ya en otro lugar, en otro estado. Por eso es de un estado a otro. Esa es la transición, de un estado a otro la muerte. Y hemos dicho que inmediato a la muerte pues viene inmediatamente el juicio. Ya hemos hablado que es el juicio, hemos dicho que en ese momento se nos juzga de acuerdo a lo que hicimos, es decir, actos y pensamientos, no solamente los actos, sino los pensamientos, porque en la sabiduría de Dios, en la justicia divina de Dios, se sopesa todo. Dios es perfectísimo y su justicia es perfectísima y es divina, es sagrada. Por lo tanto, hemos dicho que se nos consideran todos los actos buenos y pensamientos buenos, así como todos los actos malos, y desde luego los pensamientos malos, y todo eso, desde luego, se nos juzga en el sentido del amor de Dios. Hemos explicado de manera rápida que en ese momento se abre el libro de la vida, de nuestra propia vida. Hemos dicho que no es un libro físico como tal, sino hemos dicho que estar inscritos en el libro de Dios es estar inscritos en el pensamiento. Dios te conoce a razón de lo que le has servido, a razón de lo que has confiado en Él, a razón de lo que has puesto en práctica las llamadas virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Por amor a Dios has actuado bien, tu fe está cimentada en Dios, esperas en Dios. Por lo tanto, Dios te juzga bajo ese amor, te conoce bien y sobre todo en el juicio está esa parte del Evangelio, se te juzga bajo las verdades que el Señor vino a predicar. Cuando el Señor vino a predicar, todo el Antiguo Testamento es preparación para la venida del Mesías, todas las profecías mesiánicas que hablan de Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, los profetas mayores, los profetas menores que hablan de Jesús, solamente es una preparación. Llegada la plenitud de los tiempos, viene nuestro Señor Jesucristo y nos viene a revelar las verdades que tenemos que creer, aceptar y vivir para poder llegar a ese lugar destinado para todos nosotros. El cielo había sido cancelado completamente a razón del primer hombre y la primera mujer, prefigurados en los nombres de Adán y Eva. Dice la Escritura que fueron completamente expulsados, ¿verdad? Y entonces queda cancelado ya propiamente el cielo. Hay una interpretación teológica que tenemos que entender, que ese pasaje bíblico es segurito que lo conocen.
Juan había dicho que iba a venir uno atrás de él, ¿no es así? Detrás de mí viene uno al que no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Yo los bautizo con agua, dice Juan, pero viene otro que los bautizará en el Espíritu. Y él, cuando venga, los va a llevar hacia la verdad plena, desde luego. Les va a enseñar la manera de vivir, la manera de ser, etc. Un día cualesquiera, dice la Escritura, que llegó el Señor con Juan. Le dijo: Juan, bautízame. ¿Qué dijo Juan? No, tú eres tú el que tienes que bautizarme a mí. Y dice le dice nuestro Señor Jesucristo: bautízame para que se cumpla la Escritura, porque así estaba escrito. Lo bautiza, y en ese momento la Escritura dice que ¿qué ocurrió allá arriba? Se abrió el cielo. ¿Qué más? Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad? Como una paloma. Y se escuchó una voz. ¿Qué decía esa voz? Este es mi Hijo amado. ¿Qué más? En quien tengo todas mis complacencias. ¿Qué más? Escuchen. Muy bien, ese pasaje lo conocen bien. Pues ahora explicamos esa parte. El cielo, por causa del pecado, está suspendido, está cerrado. Era necesario que viniera un hombre, no cualquier hombre, que viniera un hombre que tuviera las características de un Dios que es infinito y que es eterno. Por lo tanto, ese que venga a pagar tiene que ser infinito y eterno. Miren. Cuando esa prefigura de Adán y Eva pecaron contra Dios, como el pecado que le hicieron a Dios, Dios es un ser eterno y infinito. Cuando pecan esos hombres contra Dios, el pecado se duplicó ¿hacia dónde? Hacia el infinito, porque el pecado se lo hicieron a un ser infinito. Por lo tanto, ese pecado se duplica al infinito. ¿Quién puede saldar ese pecado? Un ser que sea infinito, un ser que sea eterno. Y por eso todos los hombres juntos, de todo el planeta Tierra y de todo el cosmos, si hubiese vida en otro planeta, no alcanzamos a pagar. Necesita venir un ser que pague la ofensa al mismo nivel al ser que se le hizo la ofensa. Ese ser es nuestro Señor Jesucristo. Es hombre y es Dios. A esa unidad humana y divina, la teología le llama la hipóstasis de Jesús, la hipostática. Es decir, es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Dónde decimos eso? En el credo. Creo en nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Él ya estaba antes de todos los siglos. ¿Quién es Él? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, como dice el credo protestante. Es la criatura de Dios, es su primogénito, dicen ellos, ¿no? No, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. En el credo anterior decíamos consubstancial al Padre, ¿no es así? Es decir, es de la misma sustancia que el Padre. El Padre es Dios. Si Él es de la misma sustancia que Jesús, ¿quién es Jesús? También es Dios, porque es de la misma, es consubstancial al Padre, de la misma sustancia del Padre. Hoy, para entender esas palabras, pues decimos de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María. ¿Dios es hombre? No, dice, se hizo hombre, tomó carne, se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Entonces, este ser, para poder pagar ese pecado que se multiplicó al infinito, entonces tiene que ser de la misma naturaleza para que cuando salde la cuenta se salde hasta el infinito. Y todos los hombres no, porque nosotros somos finitos, ¿verdad?
Somos inmortales, sí, pero fuimos creados y necesitamos que lo pague alguien que le hizo la ofensa a un ser que no ha sido creado y que es eterno. Necesitamos entonces que se lo pague alguien que no ha sido creado y que es eterno. Por eso Jesucristo es engendrado, no creado. Y es de la misma naturaleza del Padre. Por lo tanto, entonces le puedes dar la cuenta al Padre, a la ofensa que se hizo al Padre. ¿Ya se entendió? Y entonces el cielo estaba cancelado por esa ofensa. De tal manera que por eso dice Juan, va a venir uno atrás de mí. Pues ese día que vino de ese pasaje que acabamos de parafrasear, dice que Juan, cuando lo bautizó, se abrieron los cielos. Anda, fenomenal. ¿Por qué? Porque el cielo estaba clausurado. ¿Quién lo vino a abrir? Jesús vino a abrir el cielo que estaba clausurado ya. Vio los cielos abiertos. Ya está abierto el cielo. De tal manera que usted y yo fuimos creados ¿para dónde? Para el cielo. Para el cielo. Vamos a hablar del infierno, porque si usted rechaza, renuncia a ese lugar para el cual usted fue destinado, entonces hay otro lugar. ¿Por qué? Porque usted no quiso esto. Usted quiere lo otro. Muy bien. Ese otro es esa verdad de fe. Es un dogma de fe en el infierno. Es una verdad revelada por Dios. Existe. El hecho de que lo nieguen los del credo religioso de otro movimiento nuevo, como decía el Selam, nuevos movimientos religiosos o otras corrientes filosóficas, el hecho de que nieguen el infierno no deja de existir. Existe y se acabó, porque es una verdad que dice el Señor. El infierno existe y se acabó. Es una verdad que tenemos que creer, es un dogma de fe. Las postrimerías es un dogma de fe. Por eso nosotros también en el credo decimos: creo en la vida futura, ¿no es así? Sí. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, así sea, o amén, ¿verdad? Porque es una verdad de fe. Entonces, decíamos que en el juicio, después de la muerte, ya explicamos la muerte, que en el juicio, pues ahí se nos pide cuentas de todo. Y decíamos que en ese momento ya no hay tiempo para las lágrimas, ¿verdad? Ya no hay tiempo para el arrepentimiento. Ya no hay tiempo para hacer penitencia. ¿Por qué? Entras a juicio. Todo lo pudiste haber hecho ¿dónde? Y ya te moriste. Ya no hay manera de hacer promesas. Ya no, ya estás allá. Es juicio. Y en ese juicio entonces se nos juzga bajo el libro de la vida, que es la conciencia, porque tu conciencia no la puedes negar, está ahí, es la que te reclama. Y te vas a dar cuenta de lo que hiciste. Y te vas a dar cuenta que el Señor derramaba constantemente las gracias y se fueron rechazadas muchas de ellas. Cuando venga esa sentencia, entonces se dirá si a la derecha o a la izquierda, dependiendo, porque Dios es justo, y ya vimos esa parte del juicio, que en su justicia de Dios da a cada quien lo que se merece. ¿Cómo te va a mandar al infierno si le echaste ganas? ¿No es así? Pero en su justicia divina, ¿cómo te vas a ir al cielo si renegaste siempre de Él? Si no cumpliste los preceptos que Él dejó, no puedes ir allá. Y por eso dirán algunos teólogos, entre ellos el padre del Rotuolo, el padre Nicolás Hernández, en el Tratado de Creo y ¿Por qué creo? Es un libro de Fundamentos de la Fe, padre Hillary en la religión demostrada, entre otros, Faria, otros, mencionan esa parte, y desde luego el Catecismo de la Iglesia Católica reafirman esos estadios. Existe. Entonces, vamos a refutar a algunos que dicen: el infierno no existe. El infierno se vive aquí. ¿Has escuchado eso? Sí. No, el infierno no existe, hombre. El infierno se vive aquí. No, el infierno sí existe. Miren, por cuestiones de sentido común y de lógica, si el infierno no existiera,
¿Para qué nuestro Señor Jesucristo se esforzó en predicar? Para que nos portemos bien. Si no existe, ¿qué sentido tiene entonces portarte bien? ¿Qué sentido tiene decir a la adúltera, vete y no vuelvas a pecar? Si no existe el infierno, ¿para qué? Pues te hubiera dicho, pues sigue haciendo lo mismo, hombre, todos te vas a salvar. ¿No es así? ¿Para qué expulsar a los endemoniados si el infierno no existe? No tendría sentido. Entonces, aquellos que niegan el infierno, en realidad no es que no exista el infierno, es que hay una corrupción ya en su corazón. Y entonces, o tienen miedo que exista, o tienen miedo a la justicia, o es preferible que no exista. ¿Para qué? Para ir ahí y tratar de descansar un tanto la conciencia. El infierno existe. Otros dicen, bueno, el infierno sí existe, pero no es eterno. No es eterno. Porque hemos dicho que nuestra alma pasa a la inmortalidad y nos encontramos en la eternidad de Dios. Ya lo dijimos, ¿verdad? Nosotros somos seres inmortales por nuestra alma. Dios es eterno. Por lo tanto, cuando vas al más allá, que decíamos en la teología, lo entendemos desde el más acá, porque hemos dicho que nuestro ser se comporta conforme a su naturaleza. La naturaleza del alma es que es inmortal, por lo tanto todos pensamos que hay más allá. Y si pensamos que hay más allá, eso entonces se comporta como su naturaleza, es inmortal. En la eternidad de Dios pasará cuando muera, después del juicio. Entonces, el infierno existe. Así que, primero, el infierno es un dogma de fe que tenemos que creer porque Dios así lo ha revelado, como lo vamos a ver en varias citas bíblicas. Así que si tienes Biblia, ve sacándola, busca ahí las citas bíblicas para que ahorita que nos pida, ahora no traje yo mi Biblia, pero ahorita vemos. Bien, ¿qué es el infierno? Es un estadio, un estado. Decía el padre Pablo Jiménez Martínez, que en paz descanse, que fue mi maestro, decía, es un estadio, pero desde luego que tendrá que ser un lugar. ¿Cómo será ese lugar? No sabemos, pero tendrá que ser, si es un lugar donde se pagan los tormentos, tendrá que ser un lugar específico. Aunque dentro de la teología sabemos que es un estado. ¿Qué estado? La ausencia plena de Dios. Padre Pablo Jiménez daba clases en la Universidad Pontificia y en el seminario daba clases de escatología, es decir, de al final de los tiempos, más o menos referente a estos temas. Y escribió un libro que se llama Muriendo la muerte o Morir muriendo, que habla precisamente del contexto de lo que estamos hablando. Pero él decía esta parte, debe ser un lugar. Hasta el día de la teología no ha dicho cómo es ni qué es, pero existe. Pero para explicarlo en las situaciones, es un estado del alma, en donde esa alma vive completamente la pena de haber perdido a Dios. Es el infierno. La pena de haber perdido a Dios. En donde está completamente en un tormento que ya no se acaba. Si va a ese lugar, no se acaba. Jamás. No hay momento de descanso. Hace 8 días yo decía que en la Edad Media un escritor de alta talla, Dante Alighieri, escribió la Divina Comedia y que sin ser teólogo plasmó algunas verdades que después en la filosofía de la escolástica de Santo Tomás de Aquino y después más adelante los escritores pues retoman no los escritos como tal, pero se dan cuenta que ese pensamiento que plasmó Dante Alighieri en la Divina Comedia no difiere mucho de las verdades teológicas que hay en la Iglesia. Y decía esta parte que ahí fue donde terminé, ¿verdad? Que Dante Alighieri es llevado por su amigo Virgilio a los lugares del cielo, del infierno, que va pasando. Y dice que cuando va a entrar al infierno, hay un letrero afuera que dice: quien entra aquí pierde toda esperanza.
Y dirá la doctrina de la Iglesia Católica Apostólica: quien entra ahí es condenado para siempre, jamás. Para siempre. No hay manera de que salga ya de ahí. ¿Cuándo sale? Jamás. Entonces, este lugar es un lugar donde está un tormento eterno. Y el infierno es eterno. Y aquí entonces tenemos que retomar un poquito la doctrina de Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, dominico de la Edad Media, que su doctrina llegó hasta el Concilio Vaticano II y que después Juan Pablo II decía que era necesario retomar esa doctrina del doctor angélico Santo Tomás de Aquino. ¿Quién no viera la Suma Teológica o la Suma contra los Gentiles? Vamos, aquí hay un pequeño ejemplar de la Suma Teológica, donde habla de las verdades de Dios, la existencia de Dios, etcétera, que ya vimos aquí en las primeras clases. Entonces, dice Santo Tomás de Aquino que es eterno a causa de su misma naturaleza de la eternidad. Dios es eterno, muy bien. Nosotros somos inmortales. Cuando morimos, somos inmortales y pasamos a la eternidad de Dios. Bueno, pero si yo me porté mal y hice el mal, entonces paso a una eternidad en donde ese mal se me multiplica. ¿Hacia dónde? Hacia la inmortalidad. Ya no muero. Se me multiplica en mi eternidad ese mal que hice. Si yo hice el bien, se me multiplica en el cielo todo el bien. Entonces es eterno por la misma naturaleza de que Dios es eterno. Y si creó mi alma hacia la inmortalidad para que pase la eternidad, luego entonces ese lugar tiene que ser eterno. ¿Es eterno a causa de la falta de la gracia en los condenados? Sí, voy a explicar. Siempre rechazó la gracia, siempre rechazó la gracia. Se murió, entró a juicio. Por lo tanto, muere y entra a juicio. Para salvarse, ¿qué necesita? La gracia. Pero como la rechazó siempre, entonces es la falta de gracia de los condenados a causa de la eternidad. Es eterno, ¿por qué? Porque es la gracia que siempre rechazó. ¿Cómo puede salvarse? Siempre la rechazó. Por lo tanto, entonces, la falta de la gracia en ese que se condenó va directamente hacia su eternidad. En otras palabras, siempre renegó de Dios, no quiso aceptar esa verdad, siempre se puso en contra y ahora merece la condenación, no porque Dios lo condene, sino ¿por qué? Porque está falto de gracia. ¿De quién fue la culpa? De él, que nunca la quiso recibir. No es que Dios se haya portado mal, porque dirán otros, no, el infierno sí existe, pero como Dios es tan bueno, entonces me va a salvar. Sí, pero es bueno, pero también es justo. Voy a poner un ejemplo coloquial para poder entender esto. Ahí va. Vamos a suponer que es un hombre que es un alcohólico, drogadicto, delincuente, asesino, y vive con sus papás. Varias veces ha caído en la cárcel y regresa con sus papás. Pero un día el papá trata de corregirlo y en lugar de que se corrija, se le pone al tú por tú. Tan es así que golpea a su papá y lo deja casi muerto. La pregunta sería esta: ¿el papá seguiría dejando que viva en su casa? ¿Nada más porque el papá es bueno? Bueno, le da chance que siga viviendo ahí. Pero un día, drogadicto y alcoholizado, viola a su misma hermanita de 7 años y le causa la muerte. ¿Lo dejarías seguir viviendo en su casa? Estoy hablando, pues lo que estoy hablando ha existido en el género humano, no piensen que estoy exagerando. Recuerdo a una abogada que recién se había graduado y comenzó a litigar. Los abogados dicen así, en lugar de ir a trabajar, dicen vamos a litigar. Es lo mismo, las palabritas, pero
Habían pasado 2 años y le preguntaban, ¿qué experiencias o qué casos fuertes has tenido dentro de la profesión como abogado? No, uno de los más crueles es que un violador, un señor ya adulto, violó a una bebé de 8 meses. Imagínate, de 8 meses. Literal la descuartizó como un pollo. Y tenía un abogado defensor. Entonces cuando tú escuchas eso dices, ¡ay! Son cosas fuertes. Entonces, lo que estoy diciendo no piensen que es exagerado, Y entonces como el papá lo quiere mucho, dice, bien, está bien lo que has hecho, te felicito. ¿Haría eso el papá? ¿Verdad que no? En el contexto de la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no es así? Obviamente no le vamos a dar un reconocimiento, ¿verdad? No le vamos a dar un trofeo, no le vamos a dar un bono monetario de miles de millones de pesos. Pues claro que no puede ser así. Si en el contexto humano ocurre que cada quien, la justicia se le da a cada quien lo que le pertenece, y este ser ha hecho completamente un desorden moral en su vida, es obvio que merece la cárcel, cadena perpetua, y en otros países la pena de muerte, sin duda. Pues estando en la justicia divina, no podemos pensar, como Dios es muy bueno, me va a aceptar y al final me salvo. Y entonces regreso a lo que dije hace ratito. ¿Para qué perdió el tiempo Jesucristo diciéndonos que nos convertamos, que nos arrepintamos, que pidamos perdón? Perdió el tiempo nuestro Señor Jesucristo si el infierno no existe. ¡El infierno no existe! Y Dios le da a cada quien lo que se merece. Entonces, es eterno. No es que Dios lo condene, sino que la falta de la gracia no le permite entrar. Y como ya no hay chance de regresarse para acá, entonces se determina que tiene que ir a un lugar específico que está plasmado en las verdades que el Señor mismo predicó. Al fuego donde no se apaga, al gusano donde no muere, al rechinar de dientes. Y este papá, que estoy poniendo ese ejemplo, le diría, fuera de aquí ya no te quiero, y lo mismo lo denunciaría, lo iría a la cárcel. En el contexto de Dios, aplica ese sentido que lo vamos a leer, fuera de aquí malditos, ir al fuego eterno. Pues ahí está. Entonces, dice Santo Tomás de Aquino, ¿por qué es eterno? ¿Y cuál es el sentido del infierno? Porque el pecado tiene una malicia infinita. ¿Sí? Y miren, voy a poner ejemplos un tanto coloquiales para que se entienda. Cuando alguien comete un pecado mortal, su conciencia se lo recrimina de manera inmediata. Si un asesino planeó matar a alguien y hizo todos los planes, por aquí pasa, a tales horas no me va a ver nadie, y al final de cuentas lo asesina, no lo vio nadie en la policía, ningún agente, ningún traducente, nadie. Y aunque no lo vio nadie, él sabe que ¿qué? Que ha hecho mal. Su conciencia se lo dicta. Mató a uno, mató a otro, mató a otro y a otro. Y llega el momento en que su conciencia, a razón de que va perdiendo ese sentido de gracia que el Señor le derrama para que su conciencia le reclame y vuelva a Dios, pues llega el momento en que él no quiere. Y entonces se va haciendo un ser perverso que ese pecado tiene una malicia infinita. Y ahora mata a otro y ya no siente, su conciencia lo reclama, ¿no es así? Ya lleva varios. Decía el padre Juan Manuel Martínez, alias el padre Trampita, un sacerdote judío converso al catolicismo que se ordenó sacerdote y hizo todo su ministerio en las Islas Marías, más o menos en la época de los 60, 70 y 80. Hizo todo su ministerio ahí por más de 30 años. Vio muchas conversiones. Ahí había un tipo que le llamaban el sapo, le apodaban el sapo. Había matado a más de 150 personas a machetazos.
Cuando yo me enteré de ese testimonio que decía el padre Trampitas a razón de mi profesión de historiador, me fui a buscar los archivos de la Ciudad de México, porque de ahí lo mandaron a las Islas Marías, a ver si había existido ese tiempo del sapo. Y sí, efectivamente está el documento, yo lo tuve en mis manos. Se mofaba, se alegraba de haber matado a más de 50 personas ahí en Guanajuato. Lo mandaron a las Islas Marías, se convirtió aquel tipo, El padre Trampitas decía, cuando yo muera, yo quiero que me entierren a un lado del sapo, uno de los más grandes criminales que Dios le concedió su conversión. Entonces, el pecado tiene una malicia infinita, y si no se le pone aún hasta aquí, sigue y sigue, de tal manera que si te agarra la muerte en ese estado de malicia infinita, es obvio que no te va a salvar. El Señor no te puede premiar, no va a premiar. Si hasta en las escuelas a quien se porta mal le ponen mala conducta, ¿no es así? ¿Qué ocurre con el que se porta bien? Bueno, el que se porta mal lo expulsan, pero el que se porta bien hasta lo ponen en los cuadros de honor, ¿no es así? El que tiene 6 nunca aparece en un cuadro de honor, ¿o sí? El que digo, no, en el cuadro de honor ahí están. En las escuelas, si esto se sabe actuar como ser humano, imagínate en la bondad infinita de Dios. Es obvio que tienes un lugar en el cielo, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, dice Santo Tomás de Aquino, la culpabilidad o malicia permanece para siempre y no puede remitirse sin la gracia. Pues sí, que ya te moriste, tu culpabilidad o malicia, ya te moriste, pues permanece ahí en tu juicio, ahí va a permanecer. Y no puede remitirse así que te pueda regresar. No, ¿por qué? Porque para que puedas entrar necesitas la gracia que sea rechazada. Entonces, no puedes, sin la gracia no puedes. Por eso te estoy poniendo este ejemplo. Cuando un ser se deprava y entra en ese contexto ya de malicia, se multiplica porque el pecado no se hace. Y necesita de una gracia especial de Dios para que pueda arrepentirse. Y basta que Él quiera, que Él acepte. Entonces, ¿quién se condena? Aquel que no quiso salvarse. Miren, voy a poner un ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, ¿no es así? ¿Resucitó? Venció a Satanás, ¿no es así? Claro que sí. Y venció al pecado. ¿Qué es lo que recordamos en Cuaresma? El pueblo judío celebraba su Pascua, ¿no es así? Su paso por el Mar Rojo. El pueblo cristiano celebra también su Pascua, que es del pecado, le brinca la gracia, ¿no es así? Si Jesucristo ya venció al pecado, la pregunta de lógica sería esta: ¿por qué seguimos pecando? Por nuestra libertad, pero el Señor ya venció el pecado. Las palabras claves están ahí en eso que dijimos hace rato cuando hice ese pasaje bíblico. El cielo está clausurado. Ya se abrió. ¿Quién entra ahí? Las frases estaban ahí. Se abrió el cielo, dice Juan. Vio descender el Espíritu Santo en forma de paloma. Se escuchó una voz. ¿Qué decía esa voz? Dijimos: este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias, todas. Nuestro Padre Dios se complace ¿en quién? En su Hijo. En Él se complace. En Él tiene todas las complacencias. ¿Cómo vamos al Padre? Por el Hijo. Porque en Él se complace. Y el Señor lo dijo: todo lo que pidan en mi nombre, el Padre se lo da. Todo lo que pidan en mi nombre. ¿Por qué? Porque el Padre se complace en su Hijo. Este es mi Hijo amado en que tengo todas mis complacencias. Y cierra ese pasaje bíblico con la palabra, ¿qué dice al final? Eso, escúchenlo. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que evitas el infierno? Escuchando lo que dice, practicando lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo, así de simple. Entonces el Señor te dice: haz el bien. Bueno, tú quieres seguir permaneciendo en la malicia.
entonces no te puedes salvar. ¿Por qué? Porque tú has determinado. Este es mi hijo amado, aunque tengo todas mis complacencias, escúchenlo. Por eso decíamos, en tu juicio, ¿a qué se te remite? ¿Al Evangelio? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Tuve hambre, no me diste de comer. ¿Cuándo te vimos así? Pues cuando lo viste más pequeño, ahí estaba yo. ¿No es así? Pues ahí está. Escúchenlo. ¿Qué tengo que hacerle para salvarme? Se le acercó un hombre, ¿no es así? Cumple los mandamientos, ahí está. ¿Qué dijo aquel? Eso los he cumplido desde que era joven, ¿no es así? Desde que era chico. ¿Qué dijo el Señor? Nada más te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y después sígueme. Dice la Escritura que aquel hombre se entristeció porque tenía muchas posesiones, ¿no es así? Y se fue. Y Dios, Jesucristo lo vio, el verdadero hombre, el verdadero Dios, lo vio alejarse. Pues no fue por él, atrás de él. Estaban ahí los apóstoles, estaba otra gente. No, tráiganlo. Miren, él sí cumple los mandamientos. O sea, los de aquí lo cumplen. No, tráiganlo por acá. Lo vio alejarse tristemente. Y entonces, dice ahí, es más fácil entrar. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. No es que no pueda entrar, es que este está pegado a sus posesiones. Y entonces descubrimos, ¿cumplían los mandamientos? No, ¿por qué? Porque el primer mandamiento es ¿qué? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pues no los cumplía. Él tenía sus posesiones más que a Dios. Ven y sígueme. Te falta solamente una cosa, deja todo. Entonces no cumplía ni siquiera el primer mandamiento. Entonces, la culpabilidad o malicia permanece para siempre y no puede remitirse sin la gracia. Por lo tanto, si ya entró a juicio, necesita la gracia, pero ya no se puede. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay efecto. Ya entró a juicio. Esta es acá. Y como siempre la rechazó, no puede entrar. No puede entrar. Vamos a la primera, Mateo 13, 40, 43. A ver si me presta su Biblia, o si la tienen ahí, para poder ver. Mateo 13, 43. Dice así: entonces los justos brillarán con el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos que entienda. Entonces los justos brillarán con el sol en el reino de su Padre. Se está refiriendo propiamente al cielo, pero voy a leer desde el 40, leí solamente el 43. Ahora leo desde el 40 para que vean por qué recae ahí. Dice así: vean cómo se recoge la maleza y se quema, así sucederá al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal, y los arrojará en el horno ardiente. Ahí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. Este pasaje bíblico que está aquí es sensacional, porque termina con esta frase: el que tenga oídos. En otras palabras, ya te dije, ¿no quieres? Allá tú. Esas palabras en el contexto teológico son fuertes: el que tenga oídos que oiga, el que no haga su regalada gana, más o menos da a entender eso, pero en otras palabras fuertes que ahora no estamos explicando teología, pero va por ahí para que entiendan más o menos. Por eso termina así. ¿Alguien de casualidad tendrá una Biblia de Jerusalén? ¿No? Pero no la trajo. Bueno, hay que leerla en la Biblia de Jerusalén, porque la Biblia de Jerusalén, el texto es un poquito más cercano al original. Esta es una Biblia latinoamericana y esta Biblia pues tiene un lenguaje muy coloquial, pero de todos modos vamos a rescatar lo que está aquí. Me vuelvo a regresar, porque tenemos que hacer espacios. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. Pues voy a rescatar esas palabritas que están ahí, para que veamos precisamente que es una pena, en donde esa pena, dice ahí,
Si se quema, entonces en el infierno, ¿qué hay? Fuego. Eso. Es un fuego eterno. Lo vamos a seguir leyendo. Dice ahí: así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal. ¿Quién se va a ir? Los que obran el mal. Sigue la escritura: y los arrojará en un horno ardiente. ¿Sí? Hay fuego ahí. Ahí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Voy a rescatar estas citas bíblicas y les voy a leer un texto de un librito que pude rescatar hace algunos años: La muerte, el juicio y el infierno y la gloria, que es precisamente los novísimos. Aquí está. No lo van a encontrar, este es un impreso que se hizo en Ecuador. Llegó a México, imprimieron algunos. Si no mal recuerdo, esto tiene licencia eclesiástica. Y quiero leer unos párrafos de aquí acerca del infierno, pero primero quiero rescatar esto, porque este pequeño documento menciona lo que vamos a parafrasear aquí dentro de la escritura. Entonces, ese es Mateo 13, 40, 43. Voy a Mateo 18, del 8 al 9. Mateo 18. Ahí va. Bueno, voy a leer más bien desde el 1 para ver el contexto. El contexto es lo que está atrás o después de la cita bíblica que se lee. Voy a leer lo que está atrás para más o menos ver de qué se trata el asunto, ¿verdad? Pero la cita bíblica aparece ahí en 18, del 8 al 9. Pero vamos a leer el contexto desde el 1 para checar. Capítulo 18, versículo 1 y sus siguientes. En aquel momento los discípulos se acercaban a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Vean ustedes, si no cambian y no se hacen como niños, no entrarán al reino de los cielos. Obviamente se entiende en el contexto de la pureza, ¿verdad? Porque si no, tendríamos que decir como le dijo Nicodemo, que lo fue a ver en la noche, ¿no es así? Y hablaban de esos temas. ¿Qué tengo que hacer? Pues necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Será posible que un viejo como yo nuevamente llegue a estar en el seno de su madre? ¿No es así? ¿Qué le dijo Jesús? Ay, Nicodemo, si yo te hablo de estas cosas que tú siendo maestro de ley no entiendes, imagínate si te hablo de las del cielo. Lo que nace de la carne, carne es. Mas lo que nace del espíritu, espíritu es. En otras palabras, tenemos que actuar conforme al espíritu. Y dice la escritura, y el espíritu está pronto, ¿para qué? Para escuchar a Dios. El espíritu está pronto. Pero dice San Pablo, pero la carne es débil. Por lo tanto, entonces tenemos que vivir conforme al espíritu. Pues bien, dice así: el que no llega a ser como niños nunca entrará en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere? A la pureza. ¿Un niño guarda rencor? No, de que se pelea y anda como si nada. Los que se andan peleando son los papás, ¿no? ¿Por qué le pegaste a mi hijo? Que el tuyo también le pegó a ella. Y se agarran. Y los niños andan otra vez jugando, otra vez ahí. No pasó nada. Y no van diciendo, yo te odio y ya no te lo voy a hablar. Es puro. Y al otro día el niño amanece y lo va a buscar para jugar, ¿no es así? Los papás, no, al otro día ya no se hablan.
Pues ese es real. Dos veces se refiere a la pureza. No se entiende que tenga que otra vez regresar su vida para atrás. Bueno, sería otra explicación de ese contexto, pero seguimos a lo que vamos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vamos a esa parte. Al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y lo hundieran en lo más profundo del mar. Ay del mundo a causa de los escándalos. Tiene que haber escándalos, pero hay del que causa escándalo. Si tu mano o tu pie te está haciendo caer, córtatelo y tíralo lejos, pues es mejor para ti entrar en la vida sin una mano o sin un pie que ser echado al fuego eterno. Este fuego es eterno. Al fuego eterno. Con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te está haciendo caer, arráncatelo y tíralo lejos, pues es mejor para ti entrar tuerto en la vida que ser arrojado con los dos ojos al fuego del infierno. Hasta ahí. Entonces aparece ahí, en el primero no habla de la eternidad, ahora sí ya. Si tu ojo, tu mano es ocasión de pecado, córtatelo. Ahorita que leamos esta parte de aquí, van a entender a qué se refiere esa parte. Es muy entendible cuando entendemos la doctrina. No es que te tengas que cortar la mano literal, ahí hay un simbolismo, ¿verdad? Porque ¿quién de los que estamos aquí no ha cometido pecado? Todos. Por lo tanto, aquí tendríamos que estar puros cojos, tuertos, mancos, ¿no es así? ¿No es así? Así literal. Decía una película del padre Trampitas, cuando traiciona a Judas, hay un pasaje ahí. Cuando yo veo las películas, más que verlas, las analizo. Entonces, de ahí recapitulo. Pero en una película del padre Trampitas, perdón, del padrecito de Cantinflas, hay una escena donde él está comenzando a predicar. Por primera vez se sube al púlpito y dice, no, hoy te toca dar el sermón. Entonces está ahí y dice ahí, y como Judas que traicionó a Jesús, después de haberlo traicionado, ¿qué hizo? Güey, se colgó, ¿no es así? Y dice ahí, en ese momento, si así fuera, faltarían árboles para colgarnos todos, ¿no es así? Pues sí, porque todos hemos traicionado a Jesús. Faltarían árboles si después de pecar hiciéramos eso. Entonces, ese es un fuego eterno que no se apaga. Y obviamente lo que nos está diciendo ahí, que tenemos que cortar todo lo que nos causa pecado. Ahí está. Si no existiera el infierno, ¿para qué esta predicación? No tendría sentido. El infierno es eterno. Ya es ahí. Donde hay un llanto, rechinar de dientes, es eterno. Por eso el Señor nos previene. Y dijimos, y en el juicio se te juzga conforme a estas verdades. Aquí está. El Señor nos vino a prevenir. Entonces, Mateo 25:41. Vamos a ver qué nos dice. Mateo 25:41. Voy a leer igual el contexto para que vean, porque además esta sí es necesario explicarlo. Voy a leer desde el 37.
No, desde el 31. Vamos a ponerle aquí del 31 y sus siguientes para que quede bien explícita. Porque además esta vale la pena. Es de la más fuerte que vayamos a escuchar. Bueno, todas, pero esta merece su explicación. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa ovejas de los chivos, los cabritos, los cabríos, dice en la Biblia de Jerusalén. Colocará las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Ahora explicamos eso que acabo de escribir. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, o enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna. Bien, voy a explicar de manera general esta parte de este pasaje bíblico. Dice ahí que comenzamos a decir, dice ahí: cuando el Hijo del Hombre venga con su gloria, rodeado de sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. ¿De qué está hablando? Cuando su segunda venida. El Señor ya vino. Ya predicó: arrepiéntanse, conviértanse, ámense los unos a los otros, perdonen. Ya vino, ¿no es así? Anduvo predicando los que lo conocieron en Galilea, en Capadocia, en Tiro, en Sidón. ¿No es así? Anduvo ahí predicando. Y ese evangelio le dijo a los que le iban a seguir de él: vayan y prediquen el evangelio, ¿no es así? Y a todo aquel que crea, se salvará. Todo aquel que no crea, se condenará. A todo aquel que crea, háganlo bautizar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso ya está salvado, ya vino. Pero va a venir por segunda vez, que ya lo dije en la clase pasada. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en palabras teológicas, significa la parucía. ¿Cuándo se va a dar la parucía? En la escatología. ¿Y qué es la escatología? Al final de los tiempos. Son palabras teológicas que ya cuando las explicamos así las entiendes. Entonces, cuando sea la parucía, es decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que se va a dar al final de los tiempos, es decir, en la escatología, ¿Jesús cómo va a venir? ¿Va a venir otra vez a predicar? No, aquí está. Va a venir rodeado de gloria y con todos sus ángeles. Ya viene como juez. Ya no viene a predicar que te arrepientas, que te conviertas. No, ya vino. Esta es la segunda vez y aquí va a venir revestido de su gloria con sus ángeles y se sentará en el trono
de gloria que es suyo. Y entonces va a venir directamente a juzgar, como dice aquí, todas las naciones serán llevadas a su presencia, todas. Así que San Diego de los Padres será llevado a su presencia, claro. Todas las naciones. Pueblo que pertenece a la nación de México será llevada a su presencia, todas las naciones. Y luego dice ahí, y separará a unos de otros al igual que el pastor separa a las ovejas. Se entiende, ¿verdad? Buenos. Y por eso el pasaje más abajo está, porque tuve hambre, etcétera, etcétera. Y por eso les decía en la clase pasada, ahora entienden que hay pecados graves y que a veces los hemos hecho sin darte cuenta. ¿Cuándo? Cuando te dije hace 8 días, cuando tú tiras la comida, es un pecado mortal, no es venial. ¿Por qué? Porque te va a decir el Señor, tuve hambre y mira, tirabas la comida. Estaba descalzo y tú tenías 10 pares de zapatos, solamente utilizabas 2. Y mira cuánta gente anda en la calle y no tiene. Estaba desnudo y tú tenías 30 prendas de ropa y utilizabas solamente 3, porque decías que las demás las ibas a guardar cuando hubiera fiesta y que no sé qué. Ahí está. Esos pecados no son veniales, ¿eh? Así que si has cometido eso, tienes que confesar que vas a ver la penitencia que te va a dar el Padre y lo que te va a decir. Esos pecados son mortales, nunca se te ocurra tirar la comida, y más si estás acostumbrado a bendecir los alimentos en tu casa. Yo cuando voy a comer a mi familia, bendecimos los alimentos en nombre del Padre, hacemos una oración. Ya son benditos desde la creación, pero ahí hacemos un acto de fe, ¿ya se entendió? Bendecir los alimentos, que el Señor los bendiga. Imagínate, ya los imploraste esa oración para que queden benditos y aún así los tiras, mira nomás. ¿No entiendes? Porque la gravedad de ese pecado pues es grave. Ese pecado es mortal, no es venial. Nunca se te ocurra tirar la comida, jamás. Mira, si tú tienes despensa y no la utilizas, ¿qué está haciendo ahí, hombre? Ya se te caducó y ahora sí la regalas. Qué infeliz de ti. Qué infeliz. Ese pecado es grave. No se te ocurre hacer eso. Jamás, esos son pecados graves. Porque tuve hambre y mira, y tú tenías toda la cena llena. Y para medio descargar un poquito tu conciencia, lo regalaste ya que no servía. ¿Para qué? Esos pecados son graves. Entonces, finalmente termina ese pasaje bíblico, ¿verdad? ¿Cuándo te vimos así, maestro? Pues cuando lo hiciste con uno de los más pequeños. Pero aquí hay algo interesante, porque dice que primero llama a los buenos, ¿no es así? A los de su derecha. Porque tú ve y los justos, dice ahí, y los justos van a preguntar, oye, ¿cuándo te vimos, Señor? Mira, 2022, pues, para que se entienda. ¿Usted ha visto al Señor Jesús que ande pasando por aquí? ¿Verdad que no? ¿Usted ya lo vio todo esto? ¿Verdad que no? ¿Pero qué es lo que dice el Señor? ¿Cuándo te vimos? Cuando lo hiciste por uno de mis hermanos. ¿A quién se lo hiciste? Dice el Señor. Venid, benditos de mi Padre, recibir el reino preparado desde el principio de los siglos. ¿Oído bien? El cielo está hablando ahí. Lo vamos a ver aparte, pero ahí está. Luego dice, dirá a los de su izquierda. Ahorita explico eso, me recuerdan, izquierda y derecha, me acuerdo. Dirá a los de su izquierda, fuera de aquí, malditos. Ay, hijo, estas palabras son fuertes. Y dice ahí, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ahí está. Entonces el infierno existe. ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces dice,
por eso ahí van a hacer la misma pregunta, ¿se acuerdan? También ellos preguntarán, dice aquí, también ellos preguntarán, oye, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos que estabas forastero? ¿Cuándo te vimos hambriento? Porque entonces querrán justificarse, ¿ya se entendió? Es la parte de poder justificarme que yo no merezco el infierno. No, pues yo hice el bien, cabrón. No, estaba desnudo, no me vestiste. Hambriento, no me diste comer. Sediento, no me diste beber. Miren, cuando vemos la doctrina del Señor, no es que temamos ir al infierno. Todo lo que tú hagas tienes que hacerlo por amor a Dios. Todo lo que hagas debes hacerlo por amor a Dios. No por miedo a irte al infierno, por amor a Dios. Así que cuando tú des un vaso de agua, dalo por amor a Dios. Venía una vez en un carro en el centro de Toluca, y a veces, como ustedes se han dado cuenta, a veces hay gente que está pidiendo ahí, ¿no es así? Limosna, vamos a, así como decimos, ¿no? Se entiende que es gente que no tiene, aunque algunos son explotados, también lo sabemos. Pero para adivinarle, por eso dice la Escritura, que tu mano derecha no sepa lo que es la tú da ya, San Sacramento, es lo que está diciendo, ¿no? Para saber patinar quién está siendo explotado, tú da. Entonces, se para ahí un viejito, ya se va acercando a la ventanilla. Una limonita, un pesito, por favor. Y de verdad que no llevaba. Me comencé a escuchar y efectivamente nada más tenía un peso. Me dio hasta pena darlo. Pero dije, aquí está, ¿no? Ya lo recibe. Ya no ustedes, ¿eh? Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Y entonces rápido reacciono. Mira, qué barato es una bendición de Dios, ¿no? Sale bien barata. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Y dije, pues me salió bien barato esta bendición. Un peso. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo no por temor de ir al infierno, sino por amor a Dios. El infierno existe. Aquí está. Entonces, este pasaje bíblico nos dice la manera en que tenemos que comportarnos. ¿Para qué? Para ir al cielo. Lo dice, preparado. ¿Para quién? Pues para todos. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Pero también en otro lugar está preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego termina en un suplicio. Le anexamos ahí, vean lo que estamos anotando, lo que estamos leyendo. Miren, cuando un catequista, un predicador, un sacerdote incluso, niega estas verdades de fe, está mutilando el Evangelio. En literal, porque esto es el Evangelio, lo está mutilando. No hay que hablar de eso, como decíamos 8 días, no, porque espantamos a los niños. Tienes que hablar de eso porque aquí está, si no, entonces, ni modo que hay que arrancar esta página. No puedes. Es lo mismo que hizo el protestante, ¿no es así? 7 libros de la Biblia le quitó. Como no nos conviene, hay que arrancar. No puedes mutilar el Evangelio. De hecho, la Escritura dice en el Apocalipsis, al final, no le puedes quitar ni agregar nada a este libro, o pena de condenación. Se va a cumplir todo. No le puedes quitar ni agregar, está de manera tajante. Una ocasión me dijeron, no venimos a hablar de eso, venimos a hablar solamente de Dios. Sí, y por eso acabo de decir, pensar de esa manera es mutilar el Evangelio. De eso no hay que hablar. Nada más hay que hablar que Dios predicó, que Él es misericordioso, que nos ama tanto, y su justicia. Aquí está. No, eso no, porque eso de fuera de aquí malditos está muy fuerte. No, se van a... No, aquí está. ¿Quién lo dijo? ¿Yo? ¿El Papa? ¿Los obispos? El Señor Jesús, que es toda autoridad. ¿Puede mentir Jesús?
Jamás se oyó decir mentira alguna, dice la Escritura. Jamás se oyó decir mentira alguna. Lo que está aquí es. Y dice nuestro Señor, y todo pasará, menos mis palabras. Vamos. Entonces este Señor Jesús, su evangelio es estricto, como debe ser. Porque entonces tendríamos que decir, no, de eso no hay que hablar, porque y Jesús entonces, tomando el látigo, comenzó a azotarlos y los expulsó del templo. No, ese pasaje está muy fuerte. ¿Cómo que el Señor Jesús les pega? No, el Señor nunca, no, Él te ama mucho, ¿cómo te va a pegar? Y entonces el pasaje lo quitamos. No lo puedes quitar. No lo puedes arrancar. También son verdades de fe. Continuamos con Mateo 9, 42, 43. Nos regresamos ahora, vamos para atrás. No las escribí en orden, ¿eh? Sí, no hay razón. Bueno, lo que iba a decir, de la izquierda a la derecha, no se les vaya a olvidar, ¿eh? Mateo 9, 42 y 43, dice así. No llega hasta el 42 y 43, debe ser entonces. No, esa no, esa está mal ahí, debe ser otra. Borramos. Bueno, Mateo 10, 28. Así está. Dice así: no teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que pueda destruir su alma y cuerpo en el infierno. No temas al que pueda matar tu cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que pueda destruir el alma y el cuerpo al infierno. Si tú mueres te mataron, pero vivías en gracia, pues mataron tu cuerpo. No temas por eso, ¿por qué? Entras, ¿ya se entendió? Si estás en plena gracia, entonces tenemos que ir a los primeros siglos del cristianismo. 300 años de persecuciones, 300 años los primeros siglos del cristianismo. La primera persecución, año 64, bajo el emperador Nerón, 64-67. Después vino Domiciano, Maximiliano, Constancio Cloro, Valeriano, y uno, la 10ª persecución de Diocleciano, a rajatabla contra los cristianos. Eran quemados vivos, los echaban a las fieras, los desollaban, los descuartizaban, infinidad de atrocidades con los primeros cristianos. Pero dice el Señor: no temas a aquel que pueda matar tu cuerpo, sino el alma, y que además pueda echar tu alma y tu cuerpo al infierno. ¿Por qué? Porque en el infierno hay llanto, rechinar de dientes. Es eterno, es un suplicio eterno. No temas a que pueda matar tu cuerpo. ¿Qué tendríamos que decir del 2022? No temas si te mueres de COVID, hombre, es lo mismo, es la misma predicación. Y estás en gracia, ¿qué problema? No temas. ¿Por qué comenzó a negarse el infierno? Voy a hablar un poquito de eso. En el siglo XVIII hubo varios pensadores contrarios, desde luego, a la religión cristiana católica apostólica romana, que incendiaron la Revolución Francesa a través del pensamiento liberal, el liberalismo, diciendo que estas verdades, esto no existe, que va a ver si hay el infierno. De entre ellos, Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, de Alembert, Montesquieu, Helvesio, entre otros. Pues ellos mismos, Voltaire, por ejemplo, hablar de Voltaire, que habló en contra de los dogmas de fe de la Iglesia Católica,
Pero además esos personajes que acabo de decir son importantes en la historia, son nombrados, porque pues son los que hicieron el pensamiento liberal de la libertad, la igualdad y fraternidad, el famoso siglo de las luces, el famoso siglo de la diosa razón, como lo enseñan en las preparatorias en las universidades. Famosísimos, pero ellos incendiaron la revolución porque ellos fueron los pensadores intelectuales de que cayera en una revolución, la revolución francesa de 1789, en donde moría el rey Luis XVI junto con su esposa María Antonieta, y negaron esas verdades, que el infierno no existe. Pues este hombre, Voltaire, se enfermó y después de haber negado estas verdades, mandó a traer un sacerdote para que lo confesara, y enfermo, de muerte terminal. Y por si fuera poco, llegó el sacerdote, lo confesó, ¿y qué crees? Se sanó. Mira, Dios le dio la oportunidad de rectificar su camino, como dice aquí. ¿Puedes escribirle el nombre, por favor? Voltaire, se escribe Voltaire, así, pero se pronuncia Voltaire. Se volvió, después de que se sanó, volvió a ponerse en contra del mismo Dios. Se volvió a enfermar por segunda vez, óigalo bien. Además era masón liberal, era contrario a la Iglesia Católica, masón liberal. Volvió a mandar otra vez al sacerdote para que lo confesara. Lo confesó, se volvió a curar otra vez. ¿Ven cómo es Dios? Se volvió a curar. Dicen que la tercera es la vencida, ¿no es así? Dice el dicho, la tercera es la vencida. Se volvió, después de que otra vez se sanó, se volvió otra vez a volver en contra del cristianismo, porque cuando se curó, pues unos mesecitos a favor de la iglesia, pues otra vez, de hecho él decía que hay que aplastar a la infame. ¿Quién era la infame? La iglesia. En sus escritos dice, hay que aplastar a la infame, decía la iglesia. Así hablaba de la iglesia Voltaire. Se volvió a enfermar por tercera vez, pero en esta ocasión el padre no pudo llegar. Murió maldiciendo porque sabía en su conciencia lo que su conciencia le recriminaba lo que está aquí. Te vas a condenar. Bueno, otro de Allenberg y Helvecio dice que este hombre, Diderot, otro escritor, vio morir a de Allenberg. Y dice así, los dos contrarios a la Iglesia Católica, desde luego los dogmas de fe. Cuando lo vio morir, dijo esta expresión: si no lo hubiera visto morir con mis propios ojos, pensaría que el infierno no existe. Pero sí existe. El miedo, el temor a condenarse, porque dije al principio y en la clase pasada que el ser actúa conforme a su naturaleza. Hay un más allá, sabe que hay un más allá. Entonces, trataron de negar el infierno. Desde luego eso fue en el siglo XVIII, de tal manera que las corrientes de otros credos religiosos después del siglo XVIII han negado el infierno, como lo niegan los testigos de Jehová, como lo niegan los mormones, como lo niegan los pentecostales, como lo niegan los bautistas, como lo niegan infinidad de corrientes religiosas que ustedes ven y tocan la puerta. No, el infierno no existe, se lo inventó la iglesia. ¿Se lo inventó la iglesia? Claro que no. Aquí está. Ahora bien, dicen ellos es que la palabra infierno no existe. Ahí la inventaron porque es la llena. Dice, se va a la llena. Se va al tártaro. Entonces hay que explicar qué son esos términos. Hasta ahorita todavía no han salido porque es una Biblia latinoamericana. Pero si fuera ahora de Jerusalén, quizá irán al fuego eterno, o irán a la llena, o irán al tártaro, como dice el apóstol Santiago o San Pedro. Para eso entonces hay que hacer un poquito de historia y explicar qué son esos términos. Voy a explicar solamente dos. Hay más, pero estos son los que ahorita se me vinieron a la mente. Para el pueblo griego, para el pueblo romano, el tártaro era un término para determinar un suplicio eterno.
para aquellos que no se portaron bien en esta vida, porque dije que el ser actúa conforme a su naturaleza. Estoy hablando de Platón, que saca unas frases de su maestro Sócrates. Estoy hablando alrededor de 400 años antes de la llegada de Jesucristo. 400 años antes de la llegada de Jesucristo. 450 quizá en la época de Sócrates. Ellos ya tenían la concepción del más allá. Hay una vida más allá, en donde por justicia, si tú aquí te portaste mal, es obvio que en el más allá te va a ir mal. Si tú te portaste bien, tu naturaleza reclama que hay un más allá. Cuando mueras, es obvio que te va a ir bien. Son pensamientos de los más grandes filósofos griegos y romanos. Séneca, Cicerón, romano, Marco Tulio Cicerón, Cicerón, alias Cicerón. Son términos que están ahí. Y el tártaro, dentro de la concepción filosófica de esas creencias religiosas griegas y latinas, romanas, el tártaro es un lugar de suplicio. En otras palabras, ese término del tártaro es un término que creyeron todas las civilizaciones como Babilonia, antiguas, como los persas, ellos creyeron que siempre había un lugar de suplicio. Si yo me traslado de allá y me traslado a este continente con los indígenas, para los indígenas también había un inframundo y un supramundo. En otras palabras, el pensamiento de un suplicio eterno ha sido en todas las civilizaciones. Luego entonces, esa aceptación de esa verdad que es general es una creencia del actuar del ser conforme a lo que es. ¿Hay algo allá en la eternidad? Sí. Pues ese pensamiento se ha tenido siempre, en cualquier civilización. Es el término del tártaro. Pero aparecerá otro porque puede ser que tú digas, bueno, ya leí la escritura, pero mi Biblia es de Jerusalén y no dice infierno, dice te irás a la llena. Bueno, hay que explicar también qué es eso. A las afueras de Jerusalén había un basurero. En ese basurero, por lo regular, tiraban a los animales echados a perder. Ahí estaban los buitres y la basura en general. Se le prendía fuego y ese fuego estaba día y noche, diariamente. ¿Para qué? Para que se quemara la basura. Quien pasaba por la llena, así como le llamaban a ese lugar, obviamente veían que siempre estaba el fuego, ya se entendió, siempre estaba ardiendo. Y como era basura, ¿cómo olía? Por eso dice aquí, ahí será el llanto, el rechinar de dientes, donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga. Jesucristo está hablando del infierno, cómo es, ya se entendió. Y para que entiendan cómo es, les pone el ejemplo de qué, de la llena. Eso es lo que me dijo un testigo de Jehová, que no existe, que eso, lo que usted acaba de mencionar, ahí echaban a los perros. Sí, los animales, la basura, muy bien. Pero Jesucristo está hablando de qué? De cómo se sufre ahí en ese. ¿Por qué? Porque si actuó como protestante, porque dice, no, el infierno no existe, ¿por qué? No, por eso no existe la palabra. No. El lugar existe. Y es un lugar donde hay siempre ¿qué? Fuego, llanto, rechinar de dientes. Y además es eterno. Es un estadio, por eso aquí dijimos, ¿qué es el infierno? Es un estadio, es un dogma de fe, dijimos, es la pena de haber perdido a Dios, sí, porque ahí te vas a dar cuenta, tal vez no vamos a leer esa parte de ahí del texto, pero es un estadio en donde Dios te das cuenta que existe, pero tú ya no puedes poseerlo, no puedes estar con Él, jamás, para siempre, jamás. Entonces, ahí está descrito ese estado de quien se muere. En otras palabras,
no hace falta que la escritura diga infierno, ¿ya se entendió? ¿Por qué? Porque te lo está describiendo. Mira, esta banca tiene que decir que esté escrito aquí que diga banca. Basta que yo te la describa, ¿no es así? Mira, pues sirve para sentarse, puede ser de madera, de plástico, una banca, puede ser larga, puede ser corta, aunque te la describa tú lo vas a entender, ¿no es así? No hace falta que te diga. Mira, tiene 4 patas, una superficie encima, sirve para comer, ¿qué es? No hace falta que te diga, ¿verdad? ¿Tú lo entiendes? Pues nuestro Señor Jesucristo está diciendo ese estado del alma donde se va, ya está, es eterno. Ahora bien, Mateo 10:28, lo que lo acabamos de leer, no teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma, teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, en la llena, en el tártaro. Para que se entienda, el lugar donde es eterno, a ese debes de temer. A ese debes de temer. Lucas 16:22 y sus siguientes. Lucas 16. (22, 24) dice ahí. Voy a leer desde el 19 porque es un pasaje bíblico, que es también donde lo mencioné hace 8 días, pero dije que lo íbamos a leer. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamberle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormenta estas llamas. Se está describiendo cómo es el infierno, tormento con llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El rico está allá el rico está a la derecha, pensando en la cita anterior, ¿verdad? Y el otro a la izquierda. Él puede pasar para allá, ¿no? El de acá para allá. La pregunta: ¿por qué? Porque es eterno. De acá no se sale, y de acá tampoco. Es eterno, por eso no puedes pasar. Pero ahora lo explicará en la misma escritura. Dice aquí: no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes y del nuestro. O sea, hay dos lados. Uno donde está bien y uno donde está mal. Pues aquí está: cielo, infierno. Y luego sigue, el otro replicó: entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vayan a darle su testimonio, para que no vengan también ellos a parar en este lugar de tormento. Oiganlo bien, 3 veces está mencionando la palabra tormento.
Abraham le contestó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: no lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera, donde ellos se arrepentirán. Abraham le replicó: si no escucharon a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Hasta ahí la cita bíblica. Ahora bien, pensando en ese contexto que comencé al principio, dice: no, el infierno se vive aquí. A ver, ¿quién ha ido allá para que nos platique cómo es? ¿Han escuchado eso? ¿Qué dice aquí? No se puede. Dice aquí: Abraham le replicó: si no escucharon a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. ¿Puede venir para acá? No, ¿por qué? Porque es eterno. A ver, ¿quién ha venido de allá? Pues no puede venir porque es eterno. Esa es la razón. Y por eso dice Abraham: tienen los profetas, tienen a Moisés, Antiguo Testamento. Ahora tendría que decirse: tienen a la iglesia, tienen a los obispos, tienen al Papa, tienen a los párrocos, tienen a los predicadores. Me condené, que nunca fuiste a pláticas. Si hubieras ido a pláticas, les digo que en el juicio te dicen: se te invitó, no quisiste. Lo vamos a ver cuando leamos el texto de lo que ya estuvimos plasmando aquí. Tormento, llamas, es eterno. Entonces, el infierno es un estado de tormentos donde hay fuego, llanto, rechinar de dientes, es eterno. Ahí está ¿quién? El diablo y sus ángeles atormentando desde luego a los que se van a ir, a los que se condenan. Pero sobre todo hemos dicho que la verdad del dogma de fe, el infierno es la pena de haber perdido a Dios, la ausencia plena de Dios. Lo explicaremos en la siguiente, porque creo que no nos alcanzó el tiempo. Pensé que iba a alcanzar, no nos alcanzó. Tengo una duda. La vez pasada se leyó exactamente este pasaje, pero mencionaron algo del rico, ¿de dónde sacaron Es un término solamente. Aquí no importa si se llamaba Juan, si se llamaba, porque el pasaje solamente el Señor está describiendo. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima. Aquí tendríamos que decir Peña Nieto, Salinas de Gortari, ¿sí se entiende? El término, el nombre no, porque es solamente un pasaje donde el Señor está hablando de una enseñanza de la existencia de ese lugar. Aquí no importa si se llamaba Epulón, como se llame. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de Lucas. Este texto lo podemos ver. No, porque hay muchos. Miren, voy a contestar esa pregunta en un contexto doctrinal y teológico. Los nombres son significados en la Escritura. Por ejemplo, ¿quién le secó el rostro a nuestro Señor Jesucristo ensangrentado? La Verónica no existe. Y si lo buscamos aquí, tampoco. Simple dice que se acercó una mujer y le enjugó su rostro. Pero no dice quién. Entonces la pregunta es: ¿por qué Simona? ¿Por qué Verónica? ¿De dónde salió? La Iglesia Mater Magistra, madre y maestra, en su doctrina nos explica y nos baja ese contenido para poder entenderlo. Aquí, el rico, Sepulón. Porque en un contexto de historia hay un hombre que tiene esa característica de ser rico y de renegar de todo, ¿ya se entendió? Ahora, la Verónica, es que es a quien enjuga el rostro. Vera significa verdad, icono, imagen. Verdad, imagen.
Y la iglesia adopta el término Verónica, representando a esa mujer. ¿Ya se entendió? Que le enjuga, en otras palabras, que esa mujer verdaderamente existió y que le limpia el rostro a Jesús. Y para representarlo en una imagen, representamos una verdad a través de una imagen. ¿Ya se entendió? Y el término, ¿cómo queda? Vera, icono. Verónica. ¿Ya se entendió? Ejemplo. Un padre tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre: Padre, dame lo que me pertenece. ¿Tiene nombre ese pasaje bíblico? No. Pero si lo vamos a poner en relación a nuestra vida, un hombre tenía 2 hijos, uno se llama Fernando, y lo pones en tu casa, verás que tiene nombre. Siempre hay un hijo malagradecido y otro que es agradecido, ¿no es así? Pues pone nombre en tu casa, hombre. ¿Ya se entendió? El nombre no es que sea importante como tal, sino que tiene un significado, y a veces ese significado pues nos da a entender la manera en que está plasmado ese pasaje bíblico para la enseñanza. Desde ese tiempo que vivía Jesús, en esa época, ¿no? Así es. Sí, sí. Personajes que habían alrededor de ese mundo. La Magdalena. ¿Existe la Magdalena? No, o sea, había un lugar que se llamaba Magdala. De ahí era esa mujer. Judas Iscariote. Pues no es que se pillara Iscariote, sino que había un lugar que se llamaba Keirot. Judas de Keirot. De ahí Iscariote, ¿ya se entendió? ¿Cuál Lázaro? El de Betania. ¿Quién Jesús? El de Nazaret. Los nombres nos indican algo, ¿ya se entendió? Para una enseñanza. Juan. ¿Cuál Juan? Pues el Bautista. ¿Y cómo lo distinguimos del otro Juan? El evangelista. El término nos indica algo. Entonces, esa parte de los nombres, el rico Pulón, porque tendríamos que decir, no, aquí no aparece el nombre. Tiene razón, no aparece el nombre. Ese sería lo grave, que no saber dónde salió, ¿verdad? Ahora creo que ya lo expliqué. Bueno, es que en un tiempo había un hombre precisamente que se llamaba así, y entonces el término se acuña, ¿ya se entendió? El que se llevó el dinero de México, Gortari. Entonces ya tendría que ser, eres un Gortari. ¿Qué estoy diciendo? Pues eres un ladrón como él, ¿ya se entendió? El nombre ya me lo indica. Parecido. Exactamente, un parecido. Entonces había un hombre Pulón, del cual se está narrando este pasaje. Pero no solamente ese Pulón, aquí ya le podemos adoptar el nombre que queramos, ¿ya se entendió? Lo que importa es la enseñanza que está dando aquí, de la cual sacamos el texto. Por eso, la otra ocasión efectivamente la vimos así. Ahora estamos ya viendo, parafraseando. ¿Cuántas veces en ese texto menciona que es tormento? 3. ¿Qué significa el número 3? También significa perfección. Si hablásemos entonces, ¿qué es el infierno? Un tormento perfecto. 3 veces está ahí. Es un tormento perfecto, por lo cual indica que es un tormento eterno. Pues sí. Si hablásemos de números, ¿no es así? Y entonces ahora sí podemos explicarlo. Pues tiene razón su compañera. Hablamos, sí, pero no sabemos de dónde vino. Y entonces, cuando te pregunten, pues mira, ya, lo que estamos haciendo ahorita. Pues bien, hasta aquí cerramos este momento de este tema. Ahora nos comparte la derecha y la izquierda.
Vamos a... eso, antes, la izquierda y la derecha, muy bien. ¿Dónde está sentado nuestro Señor Jesucristo? ¿De quién? Jesucristo está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá a juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Así decimos, ¿no? Que está sentado a la derecha del Padre. Muy bien. Esa parte hay que explicarla. Obviamente es un contexto teológico y para eso, precisamente para eso estamos aquí. De eso se trata, que ustedes aprendan la doctrina. A ver, si el Padre está sentado aquí, aquí es donde estoy yo, estoy haciendo una prefiguración. ¿Dónde está sentado el Hijo? Acá. Pero si el Padre está sentado así, ¿dónde está a su derecha? ¿Ahora está del otro lado? Si el Padre está sentado aquí, entonces su derecha ¿dónde queda? Pero si el Padre está sentado así, queda del otro lado. ¿Ya se entendió? Es un simbolismo. Nadie sabe dónde está sentado el Padre. Pero si pensamos en ese contexto de lógica como lo acaban de entender, está aquí. No, pero no está sentado acá. Ah, pues está acá. ¿Qué significa entonces? Está siempre con Él. Está a su lado. En la Escritura, después de la consagración, el Padre levanta ese misterio que es la doxología, acción de gracias. Por Cristo. Con Él y en Él. Con Él. Esa, con Él y en Él. ¿Dónde está Jesús? Con el Padre, con Él Y en Él. Eso. El término derecha es un término solamente teológico para poder entender que está ¿qué? A su lado. Con Él y en Él siempre. No tanto a su lado porque no, con Él y en Él. Eso, siempre. Porque si está a su lado, entonces tendría como el protestante, es su ayudante. Así dicen ellos, ¿no? En la creación, no, Él fue su ayudante. No. Con Él y en Él. El Padre es creador, el Hijo es creador, como vimos en San Juan. Y por Él se hizo todo. Ahí está, con Él y en Él. Porque si no, a su lado, es su ayudante. No, con Él y en Él. Muy bien, y entonces los de la izquierda, pues muy sencillo. Si el Hijo está a su derecha y es perfecto, ¿qué es la izquierda? Lo contrario de lo imperfecto. Y entonces, Satanás siempre ha querido ¿qué? Imitar a lo perfecto. Y por eso, Satanás, ¿dónde está? A la izquierda. Mira, ¿qué es un cero a la izquierda? Eso, ya entendieron. Es un término. A la izquierda. Un cero a la izquierda. ¿Quién es Satanás? Un donadie. Pero que a razón de que Dios lo ha permitido, hace mucho daño. Hasta que venga a encadenarnos por siempre, como dice la Escritura. Ahora anda haciendo de las suyas todavía, sabe que le queda poco tiempo. Pero cuando venga, lo vamos a ver en los textos, será encadenado para siempre. Para siempre. Yo tengo una duda. Una catequista le dijo a una de sus alumnas que se estaba persinando y ella se persinó con la izquierda. Y le dijo, con la izquierda no, y ella se queda así. Y entonces, bueno, para mí en lo particular no tiene nada de malo. Yo tengo una hija que... Pues no, porque es quizás es diestra o ambidiestra, ¿no? Lo importante es que... No lo he visto con ella, sino con otras más. Ajá. Pero la catequista nunca le dijo... ¿Por qué? la razón. Claro, eso es precisamente, eso es lo grave, de no saber dar razón de nuestra fe. Para eso es precisamente este curso, por eso se llama los fundamentos de la fe, para dar razón de nuestra fe.
Primera de Pedro 3:16, estad prestos a dar razón de vuestra fe y de vuestra esperanza. Cuando te pregunten, tú tienes que saber. No te presiones con la izquierda. ¿Por qué, catequista? ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no? No es el infierno, ¿por qué? ¿Por qué no? No, explícame, ¿por qué no? Si aquí está bien claro la escritura. Si no lo sé, pues mejor me quedo callado. Pero entonces no estoy presto a dar razón de mi fe y mi esperanza, ¿ya se entendió? No estamos presos. ¿Qué tendríamos que pensar de esa catequista? Instrúyete, mi querida hermanita, para que sepas. Y si no, bueno, no lo sé, pero te investigo. Ah, mira, está padre, ¿no? Claro, voy a preguntar al padre. Pues si es izquierda, ¿qué problema que se percibe con la izquierda? Pues es izquierda ella. La otra es que tienen que hacer esto, porque si hacen esto, tendrá el diablo. Ay, no, pues eso sí está grave. No, pues está grave. Eso es una creencia torcida. Y aquí sí lo tengo que decir, pues es una creencia torcida. Bueno, lo hacen por ignorancia. Pues sí, pero pues ¿cómo quisieras seguir detrás del diablo? Porque si no, entonces estás a la Trinidad, la estás sacando. Bueno, sacando un toque. ¿Han visto cómo dan la bendición los padres? Sí. ¿Hacen esto? Igual cuando van a. ¿Hacen esto los padres cuando dan la bendición? No. No hacen las Eso. No, pues aquí ya entró Satanás. ¿Sí? ¿Ya se entendió? O sea, si yo pensara así, no, pues aquí, no, pues el padre vio todo. Era así, no, ya vio todo. Y se me hace derecho. No, pues hay que saber el significado. Sí, eso estoy de acuerdo con la catequista. Tiene que hacerse la cruz bien. Eso sí. Eso sí. No puedo hacer un garabato, como decía un padre, no creo que hizo un garabato, no. Creo que también el Papa Francisco. La cruz bien hecha porque tiene un simbolismo, claro. Un dedo apunta para arriba y el otro. ¿Qué significa? La unión de lo humano y lo divino. Ahí está. Y quedan tres. ¿De quién? De la Santísima Trinidad. Ah, mira, ya sé lo que significa la cruz. Claro. Es la misma naturaleza. Y también la misma naturaleza, hombre y Dios. Claro, lo que dije hace rato. ¿Cómo se le llama esa unión de lo humano con lo divino en Jesucristo? No lo sabe, ¿verdad? La hipostática o la hipóstasis de Jesús, con H. La hipóstasis de Jesús. En Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, existe lo humano y lo divino. Verdadero Dios y verdadero hombre. Sí, porque al principio las corrientes filosóficas decían que nada más era hombre. Otros decían, no, nada más es Dios. Otros decían, es la apariencia de Dios. Los docetas, por ejemplo, las primeras corrientes contrarias a la religión cristiana católica. Arrio decía que Jesús no era Dios. Esa fue la primera herejía de los arrianos. Después los gnósticos, los docetas, los cátaros, los valdenses, etcétera, etcétera. Por ahí la iglesia tiene que decir, no, es verdadero Dios y verdadero hombre. A esa unidad de lo humano con lo divino en Jesucristo nada más, en Dios, se le llama hipóstasis. La hipostática de Jesús. Cuando yo digo, vamos a hablar de la hipostática de Jesús, ¿qué estás entendiendo? Ah, vamos a hablar de Jesús que es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Ya? ¿Lo de qué? Pues está lo humano y lo divino. Lo humano y lo divino. Pero ahora, yo he visto a los sacerdotes en la homilía así. Sí, ¿por qué? Para eso iba, porque le digo, si yo pensara así como la catequista, no, pues el padre ya dejó esta Satanás hasta acá adentro, ¿no? No puede ser así, ya se entendió. Pues, por eso les pregunté, ¿cómo da la bendición el padre? ¿Ah? Con la mano, y él no hace la señal de la cruz. ¿Por qué? Porque él en ese momento, ¿a quién representa? Eso representa a Cristo mismo. Tiene autoridad plena. Pero ahora Nosotros, no, pues nosotros tenemos que hacerla así. Marcarnos bien. La señal de la cruz, bien. Y en ese contexto sí tiene que ser
el nombre del Padre, del Hijo, hasta el pecho. Espíritu Santo. Yo vi en un video que pasaba como, ¿sabes cómo ver? La cruz y santificarse. Entonces ella explicaba que ya santificarse tendría que ser los dedos extendidos. Así. ¿No? Muy sencillo, hombre. Entonces, ¿qué es lo que pensamos cuando terminamos? La cruz. ¿Qué beso? ¿Mi mano? ¿No que besar la cruz? ¿Ya se entendió? Ahora bien, si yo me santiguo, tengo que hacer la cruz. El sacerdote no, porque estoy diciendo que él representa a Cristo. Aquí tendría que hablar un resto de la religiosidad popular, pero se terminó la clase, pero puedo decirles, a ustedes nunca se les ocurra irse de la celebración eucarística sin la bendición, porque hay muchos que están los avisos, no, con bendición, ahí nos vemos y se van, ¿no es así? Jamás se te ocurra irte sin la bendición. ¿Es la bendición de quién? De Dios mismo. Por eso Él no hace la señal de la cruz, porque ahí está no solamente la cruz, sino el crucificado, muerto y resucitado. Él es el mismo, ¿ya se entendió? Esa es la razón. Entonces nunca se te ocurra, yo en particular, yo cuando recibo la bendición en la misa, yo me pongo de rodillas, por lo mismo que sé lo que significa. Es la bendición de Dios. Hay algunos padres que incluso les dicen, inclinen su rostro, por favor, ¿no es así? ¿Ya lo escuchó, sabes? Sí, porque así debe ser, hombre. Te va a bendecir el Señor. Yo me pongo de rodillas. Me alimenta y todo me abraza. Cuando da la bendición con el Santísimo, el Padre ya no hace esto, ya con el Santísimo. No, pues ahí, pues de rodillas. El Señor te está bendiciendo. ¿Cómo te puedes ir? No. Muchas cosas. Bueno, muchos hacemos cuando el Padre da la bendición, vamos un poco de ya vamos. Y en otro escuché que deberíamos extender las manos. Y yo sinceramente desde que escuché esto extiendo las manos y hasta después de El único que levanta las manos en la misa es el sacerdote, porque precisamente presenta la ofrenda al Padre. Es de hecho lo que significa. Va a subir las oraciones. Desde luego que eso se ve en un curso de liturgia. El único que levanta las manos en el Padre Nuestro es el Padre. no, así, no levantar. Bueno, hay varios signos, estos le llaman, son signos. Pero el indicado es el sacerdote. Nosotros no. No, se refiere cuando se da la bendición. Pero explica. ¿Muchos extienden las manos así? ¿O cómo? Nos dijeron que deberíamos extender las manos para recibir la bendición. ¿Quién dijo eso? Después, esto lo hizo el programa católico de la Ya. bendición. Sí, en realidad el Padre no hay un documento que lo diga. Es una opinión del Padre, pero esa opinión me parece buena, por decirlo así. ¿Ya se entendió? Porque cuando te dan algo, eso. Y es manifiesta una buena disposición, ¿no? Claro, pues eso que dice el Padre, aunque no exista, porque no existe ningún documento, pues que la bendición la tienes que recibir así, ya se entiende. No existe ningún documento donde están las reglas propiamente, pero es una predicación del Padre, es una aportación. Está bien, no afecta a la fe, si se entiende, no afecta a la fe, está bien, hay que recibir, pues, me suena bien. Porque también decía cómo se santiguan después de la bendición del sacerdote y no cuando se nos damos con la Eucaristía. Decía que por mayor razón deberíamos de santiguar. Sí, ahí es una opinión de catequesis y es buena, porque no entorpece las verdades, eso es bueno. Pero sí, entra Satanás, ya entorpece, ya se entendió.
ahí sí ya, pero está medio torcido. Bueno, lo acabo de decir hace rato, fue por ignorancia. Bueno, hay que invitarla a que se catequice. Ahora sí, es modesto. Lo que decía la hermana Leti, eso también bueno, yo también lo llegué como a platicar. Yo apenas empezaba estuve 3 años en ministerio y yo apenas empezaba en 2019, me comentaba que también, y por algo acá adentro escuché, le dijeron a algunas hermanas, que ella va hasta San Cristóbal, quiere dar varios crecimientos, objetivos. De hecho, una vez me había invitado para el matrimonio, me había dicho el padre Tumito que quien te invita, que esto, que el otro. Y es cierto, ¿no?, que a veces que yo me pregunto por qué seguimos catequizando, pero no damos fundamentos, ¿sí? Yo lo que siempre he dicho, hasta ahorita, si yo voy a aprender algo bien, yo siempre les he dicho, me preguntan algunas hermanas acá dentro de la iglesia, cuando yo estaba en el ministerio, digo, mira, si no lo sé, preguntamos, investigamos. Que hay veces que yo otra vez escuché a un hermano que era mi compañero ministro, les pregunta a la mayoría qué significa esto, no vayan a pregunten a cristiano, no, eso no es cierto. Pregúntele a alguien que más o menos que está adentrado. ¿Por qué? Porque si yo te contesto de una manera que no va, sé que tengo un ministerio, como nos decía antes el padre Tumito, si tú llevas un ministerio, un retiro espiritual, ¿cómo vas a compararte con otra persona? Pues tú. Yo creo que digo, bueno, a esa hermana yo no lo juzgo hasta ahora que estoy entrado hace cuántos meses. Yo digo, eso veo también porque muchos santos que veo, empiezo a ver o estaba viviendo, algunos sacerdotes que digo, bueno, ¿por qué se está, según que ella cree que está con un sacerdote, pues, como cualquier sacerdote? Digo, a veces, ¿por qué siguen permitiendo eso a los sacerdotes? Como usted lo acaba de decir, no hace rato, no debe decir que pues, no hablarles con la verdad. Eso a lo mejor mi furia es eso, ¿sí? A la hora pues yo veo hay sacerdotes que dan las claves y dicen la verdad, como dice el padre Cancelado, si yo no te digo la verdad, tú vas a seguir haciendo el mismo. Sí. Tú dices que ya engañaste a tu esposa, ya hiciste esto, y ahora otra vez vuelvas a hacer. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues Dios es misericordioso y Dios siempre perdona, ¿no? Pero ahora ya lo entiendo. Hace cuántos meses empiezo a entender, desde que usted también empiezo a entrarme más al fondo y así. Con alguien empiezo a conversar, como hoy un amigo me estaba preguntando, no, dice, pero es que aquí en esta vida no es amar al hermano. Hoy estaba platicando, es amar al demonio. No, le digo, fíjate que primero si estás desobedeciendo los primeros mandamientos, a lo mejor a ti no hay amigos, pero si no empiezas a amar al hermano o al prójimo, pues ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tú lo que haces, no, pero es que esos que van tanto a la iglesia, se emborrachan, no andan con mujeres, no sé qué. Hablaba de un chofer que pasaban las cachimbas, que se guardaban de todo, que te interesa. Pero él no conoce el estado de su alma. Sí. Quizá ese hermano que viene pues, está en una lucha, no le es fácil. Entonces, ¿quién de los que estamos aquí vamos a decir, no, pues yo ya soy santo? Pues no, nadie, es un proceso. Y por esa razón, ¿por qué vas al hospital si hay muchos enfermos? ¿Para qué vas si hay muchos enfermos? ¿Estás enfermo? ¿Para qué vas? No, o sea, no porque hay pecadores, por eso no me acerco, por eso no voy, no, es un error. Pero lo que sí podemos ver, decir, es que hace falta mucha formación. Lo que diga hace un rato, bueno, esa ignorancia, pues ¿cómo se quita? Pues instruyéndote. Ahora bien, pues no todos sabemos todo, eso es un hecho, pero Dios nos dio la capacidad, pues hay que tomar de aquí y de allá, donde veamos lo que dijo la compañera. Bueno, el padre dijo esto, no entorpece tu fe, no hay problema. Lo que dije hace rato, yo la recibo de rodillas. ¿Hay un documento que diga que tengo que recibirla de rodillas? No.
pero para mí se me hace propio. Y si eso es propio, para mí en ese contexto de mi fe, de mi religiosidad, ¿altera a los demás? Pues tampoco. ¿Ya se entendió? Entonces esa aportación del Padre está bien. Yo la recibo, y de hecho mis hijos, cuando viene la bendición, ¿cómo lo aprendí? También lo aprendí en una predicación de un padre, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estoy recibiendo la bendición de Dios, entonces la tengo que recibir de rodillas. Lo que decía el Padre, bueno, tienes que recibirla con las manos, correcto. Aunque no exista ningún documento, pero tampoco tuerce el sentido, tampoco va en contra de lo que se dice, no, ahí está bien. Cuando se dice algo que ya está en contra, aguas ahí, porque ahí lo que ocurre, lo que dice Modesto, puedes torcer, y en lugar de que eduques bien, lo estás educando mal. Y él se va a quedar con esa idea. Entonces no. Sí, aquí lo que dijo él, bueno, no sé, hay que preguntarle a quién, a alguien que sepa. Por ejemplo, bueno, es que el padre me dijo esto, me quedé con la duda, pues con otro padre, no es el único, ya se entendió. Y entonces tú mismo vas a decir, creo que es así. Eso. Pues vamos a encomendarnos a nuestra madre.